Hoy vamos a ver un juego que nos permitirá llevar nuestras habilidades con los vectores a otro nivel. Bienvenido a este nuevo video, mi nombre es Juan David Bustos de visualvidstudio.com. Hoy grabando de pie por variar un poco, pero ya vamos a sentarnos y a pasar al computador porque quiero mostrarte un juego con el que podemos mejorar nuestras habilidades creando vectores. Si no estás familiarizado con el término de los vectores, no te preocupes. Estos sencillamente son unas líneas que son rectas o curvas y que podemos crear en programas como por ejemplo Illustrator para crear ilustraciones o en Photoshop para también hacer selecciones o hacer otras operaciones. Al principio los vectores son un poco complicados de manejar. Hay una herramienta que se llama Pluma que está presente en muchos programas de diseño y de edición de fotografía que nos permiten crear vectores rectos y curvos, pero entonces es al principio algo complicado de manejar. Es difícil saber hacia dónde estirar los puntos para que puedan irse por donde nosotros queramos. Entonces este juego que te voy a mostrar nos va a ayudar mucho para entender mejor esta herramienta, familiarizarnos con ella y saber cómo podemos hacer esas curvas y esas líneas para crear los vectores que necesitamos. Vamos entonces a pasar al computador, vamos a ver este juego y lo vamos a comparar después con las herramientas de Pluma de Illustrator y de Photoshop. Bueno, esta es la página de la que te estaba hablando, se llama bezier.method.ac y este entonces es un juego que tenemos con la herramienta de Bezier. Acá entonces, yo lo tengo en inglés, pero podemos ir acá si estamos usando Google y cambiarlo a español para que nos aparezcan entonces acá los accesos o lo que podemos hacer dentro de este juego. Entonces el juego es muy sencillo, consiste en ir por los puntos que nos va indicando. Por ejemplo, acá nos va a decir que hagamos un vector recto, entonces damos un punto acá. Y después nos dice que faltan dos nodos. Los nodos son esos pequeños cuadros donde se intersectan los vectores, es decir, las líneas. Y cuando terminamos exitosamente, entonces nos pasa a otro de estos juegos. Y cada vez se va volviendo más difícil. Además de eso nos va a mostrar acá un botón que nos indica cómo hacer, por ejemplo, líneas. En este caso, si dejamos sostenido Shift en ciertos ángulos. Por ejemplo, voy a dar clic acá. Si dejo sostenido Shift, entonces ya puedo entender que va a cambiar el ángulo. Y voy a dar otro clic por acá, dejando sostenido Shift. Una vez más por acá, otro por acá y otro por acá. Listo, entonces acá ya nos empieza a mostrar algo más complejo, nos da como un tutorial, nos muestra cómo es que se debe construir y después entonces nosotros vamos acá, damos un clic y hacemos lo mismo que nos estaba indicando. Entonces, vamos a hacer este de acá. Ok, entonces ahí lo he terminado. Acá entonces me muestra otro, voy a dejar sostenido también Alt en este punto para hacer este del corazón que ya es más difícil. Entonces dejo sostenido y arrastro, luego dejo sostenido Alt, muevo este de acá y subo hasta acá. Y entonces ahí me está indicando cómo es que debo seguir para terminar esta forma que es un poquito más compleja. Acá dejé sostenido Alt, voy hasta acá y después cierro ese punto por acá. Cada vez se va colocando más complicado. Con este juego entonces vamos a poder mejorar nuestras habilidades con la herramienta de Bezier. Esta herramienta también se conoce como la herramienta de Pluma dentro de Illustrator y dentro de Photoshop. Entonces familiarizarnos con este juego y después pasar a Photoshop o a Illustrator va a facilitarnos al momento de crear esos vectores como nosotros los necesitemos. Veamos entonces la herramienta de Pluma acá en Photoshop, aunque Photoshop no es el programa ideal para manejar vectores, el programa ideal es Illustrator, sin embargo en Photoshop también lo podemos hacer. Si vamos entonces acá en la parte de la izquierda vamos a encontrarla acá, se llama herramienta Pluma. La voy a seleccionar y acá en Photoshop es muy importante que arriba antes de hacer el trazo seleccionemos si queremos que quede como forma o como trazado. Si lo mostramos como forma, entonces va a crear una capa nueva y vamos a poder ver ese trazado con un color de relleno y un color de contorno, que los podemos elegir acá. Por ejemplo, le voy a decir que no tenga color de relleno y el color de contorno quiero que sea un rojo para que lo podamos ver más. Y acá el grosor y acá el estilo con el que quiero que quede esa línea. Si yo le doy, por ejemplo, a trazado, entonces no la voy a ver acá, no me va a quedar en una capa nueva, sino que me va a quedar en la ventana de trazados. Veámoslo entonces, voy a hacer una con la herramienta de forma, vamos a dar clic acá y voy a dar clic entonces en otro punto, arrastro y como te das cuenta funciona igual que con el juego de Bezier. Si dejo sostenida la tecla Alt, entonces puedo mover esta curva de acá
y cambiar su dirección tal vez por acá. ¿Listo? Si se te muestra así, puedes presionar la tecla Block Maius para intercambiar entre el modo precisión y el modo normal de la herramienta. Acá entonces, si vamos al último punto y damos clic, podemos seguir con este trazo, ¿vale? Hasta terminarlo y hacer el trazo que nosotros queramos y cerrarlo. Bueno, acá hice entonces este trazo acá al azar. Si nosotros queremos manipular los puntos, los nodos, entonces vamos acá a la herramienta de selección directa. ¿Listo? Este de acá y nos ubicamos sobre la capa de la forma. Entonces ahora podemos tomar cada uno de estos nodos que tenemos acá, estos puntos de ancla y manipularlos y también mover lo que son estos manejadores de esta forma para perfeccionar pues cuando tengamos terminados nuestros vectores. Ahora voy a eliminarlo, voy a ir acá a la capa de la forma, lo voy a decir en la canequita, eliminar y ahora voy a ir a hacer uno en trazados. Entonces acá como te das cuenta aparece vacío. Si yo tomo la herramienta de pluma, acá voy a ir acá arriba y le digo trazado, muy bien, y hago un trazado igual que como lo hice ahorita, ¿vale? Así al azar y lo cierro. Entonces te vas a dar cuenta que no se va a ver. Si yo por ejemplo tomo la herramienta de mover, doy clic por fuera, pues pareciera que no estuviese allí. Eso es porque está únicamente en la ventana de trazados. Esto queda como un trazado. Si yo le doy clic acá afuera, entonces deja de seleccionarlo y es como si no estuviese. Entonces es la diferencia entre estas dos, entre el trazado y la forma. Cada una se va a utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de Photoshop podemos utilizar un trazado para volverlo una selección, dándole clic acá abajo a este botón. Entonces lo convierte en una selección. Voy a presionar Control o Comando Z, o también le podríamos dar un contorno, listo, de algún color o también un color de relleno. Listo, dándole clic acá. Ahora vamos a pasar a ver esta herramienta en Illustrator, la herramienta de pluma. Entonces en Illustrator también la encontramos acá en la ventana de herramientas y dándole un clic la podemos seleccionar. Acá entonces no tenemos que seleccionar ni forma ni trazado, solamente vamos a crear el vector y él siempre va a tener un relleno y un contorno. ¿Listo? Bueno, a menos de que nosotros le digamos que no tenga relleno. Por ejemplo, en este caso voy a ir acá arriba y le voy a decir que no tenga relleno ese trazado. También lo podría hacer desde acá, desde la ventana de apariencias, si le doy acá en relleno y le digo que en ninguno. Y el trazado, bueno, lo voy a decir que tenga un color nuevamente rojo para que lo podamos ver más y 2 puntos de grosor para que se vea. Acá entonces si doy un clic en un punto, clic en otro punto, veo que hace el trazado del vector. Si dejo sostenido el clic, entonces puedo hacer vectores en formas curvas y acá bueno hay una herramienta que es muy útil, que es que cuando nosotros hacemos un punto y dejamos sostenida la barra espaciadora, entonces podemos mover ese nodo para donde nosotros queramos y soltar la barra espaciadora para colocarlo allí. De esa manera entonces podemos moverlo antes de que lo hayamos hecho. Luego suelto y sigo haciendo el trazado. De igual manera, si dejamos sostenido Alt y movemos estos manejadores, podemos cambiar lo que es la dirección de ese trazado, de este vector, y también lo podemos cerrar yendo al primer punto. Acá entonces también, como en Photoshop, podemos utilizar una herramienta que se llama selección directa y seleccionando los puntos entonces podemos moverlos y editarlos para lograr el resultado que nosotros queramos, para perfeccionar entonces lo que es nuestro vector. Y bueno, esta fue una explicación bastante rápida sobre lo que fueron los vectores en Illustrator y en Photoshop, pero si quieres aprender a dominar estos programas, tengo unos cursos muy completos en visualbeatstudio.com donde entramos a profundidad en estas herramientas y te muestro cómo crear ilustraciones o selecciones en el caso de Photoshop utilizando lo que son los vectores. Este video entonces te lo quería compartir para que vieras esta página donde podemos hacer este juego y al mismo tiempo podemos practicar nuestras habilidades con la herramienta de la pluma, que como te decía al principio, yo sé que es bastante difícil. Recuerda que en la universidad yo sufría bastante tratando de hacer vectores curvos y que quedaran con las curvas realmente bien. Bueno, espero entonces que te haya gustado esta página, que te haya gustado este video. Recuerda que si quieres más contenido sobre comunicación visual, diseño, fotografía, edición, puedes suscribirte al canal. También le puedes dar me gusta y compartirlo con tus compañeros y con tus amigos, que eso me ayuda bastante. Además de eso, también puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo, que me encanta leerlos. No siendo más entonces, me despido, te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.